Aguas sagradas, con impresionantes poderes curativos. Místicos antiguos que vivieron por cientos de años. Y un descubrimiento científico que podría hacer posible la vida eterna. ¿Es posible engañar a la muerte? ¿Vivir para siempre? A través de la historia, muchos han buscado el secreto de la vida eterna. Pero a todos se les ha acabado el tiempo. ¿Qué pasaría si al revisar las antiguas enseñanzas y aprovechar la tecnología moderna, pudiésemos un día volvernos realmente inmortales? Bueno, es lo que intentaremos averiguar. ...3 de abril de 1513... conquistadores españoles, siguiendo al explorador Ponce de León, llegan a la costa de Florida y reclaman la tierra para España. Pero Ponce de León no solo busca nuevos territorios para conquistar, también busca una fuente mística que dicen que contiene aguas mágicas y vivificantes. La fuente de la juventud. Ponce de León había escuchado varios cuentos diferentes de los pueblos que habitaban el Caribe y las Bahamas, sobre un estanque o un pozo místico que, si entrabas en sus aguas, de inmediato lograrías rejuvenecer. Te haría ver varios años más joven. Esta era la llamada fuente de la juventud. Era una historia de una utopía mágica que la gente contaba sobre un pozo que te daría más energía y juventud y alargaría tus años de vida. No sabemos qué tanto era una metáfora, pero Ponce de León se lo tomó literal y lo buscaba. Si en realidad existe una fuente de la juventud en algún lugar de Florida, lo cierto es que Ponce de León nunca la encontró, porque murió en 1521. Pero durante siglos, muchos han pensado en la increíble idea de que existen fuentes de la juventud en lugares secretos por todo el mundo. Las historias de fuentes mágicas y pozos restauradores existen en muchas culturas diferentes. Son leyendas. Solo es folclore. Pero la gente ama las historias sobre la inmortalidad porque queremos vivir mucho más. Estamos diseñados para sobrevivir. Nuestra química cerebral lucha por nosotros para seguir con vida. Es fácil comprender el atractivo de los cuentos legendarios sobre aguas mágicas que otorgan la vida eterna. Pero, ¿en realidad es posible que en alguna parte del mundo una fuente real de la juventud pudiera existir? Icaria, Grecia. Esta pequeña isla, ubicada en el mar Egeo, es el hogar de unas 8.000 personas. En años recientes, Icaria se ha vuelto famosa a nivel mundial, no solo por sus playas prístinas y vistas magníficas, sino porque también una cantidad sorprendente de residentes de la isla viven más que muchas personas en la Tierra. La isla de Icaria es un lugar de longevidad extraordinaria para las personas que viven allí. 1 de cada 3 personas que vive allí alcanza a vivir más de los 90 años. La isla tiene una de las mayores poblaciones de centenarios, personas que viven hasta los 100 años o más de todo el mundo. Los habitantes de Icaria viven vidas muy, muy largas. No es solo la longevidad. Creo que la calidad de vida también es importante. La isla en sí no tiene un puerto natural. Es muy inaccesible. Y en la antigüedad estaba muy aislada, por lo que los icarianos se volvieron autosuficientes. Con el paso del tiempo, los icarianos, sin importar su edad, pueden tener 80 o 90 años. Siguen teniendo un estilo de vida activo, incluso en sus años dorados. Tienen un propósito todas las mañanas. Trabajan hasta edades muy avanzadas. Incluso hemos visto personas pastoreando que tenían más de 100 años.
Ahora mismo en los Estados Unidos, la esperanza de vida es de 77 años. En Icaria llegan a vivir unos 10 años más que el estadounidense promedio. Los estudios han demostrado de forma consistente que los icarianos viven vidas largas y sorpresivamente activas. ¿Por qué? El estilo de vida y la genética pueden ser relevantes, pero los habitantes de Icaria creen que el secreto yace en su propia fuente de la juventud. Le dan el mérito a varias aguas termales naturales que se encuentran en distintos lugares de la isla, y estas fuentes se conocen como las aguas inmortales. Las fuentes de Icaria se llaman aguas inmortales porque durante milenios se han conocido por tener grandes poderes curativos. La gente de todo el mundo las visitaba, desde el Egeo y Asia Menor, durante miles de años. Todos querían probar las aguas curativas. Es una fuente natural que emana de las rocas y desemboca en el mar. Esta agua es potable y los lugareños descubrieron que tiene poderes curativos. Las aguas inmortales se conocen por sus beneficios para las personas con problemas en los riñones, artritis, osteoesclerosis, dolores musculares, problemas de rodilla, de espalda. Incluso me atrevería a decir que tal vez hayan encontrado la fuente de la juventud. Me caí de espaldas y terminé con 4 hernias vertebrales. Vine aquí, me bañé en las aguas y volví a salir caminando. No soy el único al que le ha pasado. Mucha gente ha vuelto a caminar gracias a estas aguas. Tenía los riñones llenos de piedras y me dijeron que necesitaría tratamiento. Dije, está bien, iré a Icaria y cuando regrese veremos. Iba cada mañana a buscar agua. Bebía 4 litros diarios y desde entonces ya no tengo ninguna piedra. Al volver, los médicos preguntaron si seguí un tratamiento. Les dije que sí, con las aguas inmortales de Icaria. Si las llamadas aguas inmortales de Icaria son una fuente de la juventud eterna, cabe preguntarse, ¿qué contiene el agua? Bueno, un estudio publicado en la revista científica Advances in Nuclear Physics de 1996 podría ofrecer una pista sorprendente. Las aguas inmortales en realidad son radiactivas. Esta isla griega, en particular, tiene cantidades de granito que contienen subproductos radiactivos. Un producto de desintegración es el gas radón. Hablamos de cantidades microscópicas de radiación. Aunque en grandes cantidades el radón puede matar, en pequeñas cantidades en realidad podría ser beneficioso. Es como una vacuna. Con las vacunas te inyectan un poco de virus, que por supuesto es algo malo, pero un poquito de virus o fragmentos estimulan al sistema inmune para que ataque al virus. Algunas personas creen que tal vez ocurre lo mismo con la radiación. ¿Será una dosis naturalmente perfecta de radiación la razón por la que las aguas inmortales de Icaria parecen tener poderes restauradores? Si el número de icarianos con más de 100 años es un indicio, la respuesta parece ser un rotundo sí. En Ayos Quíricos tengo un primo de 102 años. Está saludable, camina sin bastón, acaba de terminar su 5º libro. En Ratches tenemos a una mujer de 107 años que aún enseña a tejer. Cuando empecé a investigar sobre Icaria, lo que más me llamó la atención en realidad fue la relación que tienen los icarianos con el mismo tiempo. Entrevisté a un señor que, cuando le pregunté si tenía miedo a la muerte, me dijo que no, para nada, porque viviré para siempre. Aunque Icaria sea o no el lugar de la fuente de la juventud, hay quienes creen que la clave de la inmortalidad no se encuentra en sumergirse en aguas mágicas, sino al conectarse con un poder superior. Benares, India. Esta antigua ciudad, con vista al río sagrado Ganges, es una de las más sagradas en el hinduismo. Durante miles de años, los devotos han venido a este lugar para meditar y rezar. En tiempos antiguos, se decía que hombres sagrados hindúes, llamados swamis, usaban estos rituales para alcanzar la vida eterna. En los sutras de yoga,
hay un capítulo llamado Vibhuti-pada, donde Patanjali explica cómo, con ciertas prácticas de meditación, se pueden obtener estos poderes para extender los años de vida de un cuerpo específico. En la India hay una larga historia de personas sagradas, swamis, que han descubierto cómo funciona el mundo, sus cuerpos y el universo, y son capaces de vivir por periodos muy largos de tiempo. Por ejemplo, de Braja Baba, que murió en 1990, se cree que tenía 250 años. El Swami Trailanga, que murió en 1887, se cree que tenía cerca de 280 años. Si le preguntan a cualquier indio por las largas vidas de yogis y swamis, uno de los nombres que surgirá de forma inevitable es el del Swami Trailanga. Fue observado no solo por muchos indios en Benares, sino también por las autoridades británicas a finales del siglo XIX. Así que mucho de lo que dijo, enseñó e hizo fue documentado y registrado por muchos testigos. Dan testimonio de su larga y extraordinaria vida. Para muchos, puede ser difícil de creer que rezar y meditar a diario puede otorgar poderes que retrasen la vejez. Pero los místicos hindúes no son el único ejemplo de personas que se cree que usaron el poder de la fe para vivir durante cientos de años. Si leemos la Biblia, tiene grandes historias de personas sagradas que vivieron durante mucho tiempo. La Biblia dice que Matusalén vivió 969 años, Noé vivió 950 años, Adán vivió 930 años. Fueron vidas asombrosamente largas según el texto bíblico. Eso fueron casi 1000 años. Muchos en la actualidad se preguntan, ¿esto se debe tomar de forma literal? ¿En realidad las personas vivieron tanto tiempo? Y la respuesta tradicional es que sí fue así. No es nada nuevo. Esto tiene fundamentos muy antiguos, que fueron bien documentados en la tradición bíblica, pero también muy conocidos en otras tradiciones del mundo, sin importar la cultura. Hay muchas leyendas sobre los taoístas inmortales o sobre tibetanos inmortales, al igual que hay sobre hebreos inmortales. Existe la duda que, como estas personas se comunicaban de forma directa con la divinidad, con Dios, ¿recibían otras instrucciones? ¿Sabían otros secretos? ¿Sabían otros tipos de vistas que les permitieron vivir vidas mucho más largas que las nuestras? Realmente es posible que aquellos con una conexión espiritual más profunda con la divinidad envejezcan más lento y podrían desarrollar el poder de vivir cientos de años. Tal vez la respuesta pueda hallarse al examinar a un swami hindú que ha practicado la meditación y ha rezado cada mañana, sin falta, durante más de 100 años. Me llamo Sivananda y soy un swami. Nací el día 8 de agosto de 1896 en la ciudad de Sylhet, Bangladesh. Con 125 años, el Swami Sivananda practica una rutina diaria estricta de meditación y ejercicios y dice que esta es la razón detrás de su increíble longevidad. La práctica es parte de un ritual sagrado hindú conocido como pranayama. Pranayama significa una especie de purificación física y mental. Es un proceso mediante el cual toda la energía negativa se expulsa de nuestro cuerpo. Cuando un practicante espiritual tan avanzado se sienta a meditar, lo que hace en realidad es tranquilizar el cuerpo, lo lleva a una calma absoluta. Luego tranquiliza la respiración, es decir, la vuelve más lenta, incluso llegando a detenerla a veces. Una de las enseñanzas del Vedanta es que, a través de ciertas prácticas de meditación, se alargan los años de vida del swami o del monje por la voluntad de Dios. Así, la persona se vuelve una especie de bendición viva y continua para los demás. Desde la perspectiva de la medicina moderna, el pranayama tiene muchos beneficios fisiológicos diferentes.
En realidad se hizo un estudio que observó elementos como el propósito de vida, la habilidad de encontrar la paz interna y la conexión con algo más grande que nosotros. Cuando las personas puntúan más alto en las escalas de salud espiritual, en realidad se correlaciona con mejores resultados en la salud y la longevidad. Y uno de los datos más fascinantes sobre los swamis o cualquier yogi con mucha experiencia es que pueden reducir su metabolismo hasta un 64%. Básicamente usan 64% menos energía en las funciones corporales esenciales. ¿Acaso el simple acto de tranquilizar la mente y el cuerpo con prácticas de rezos y meditación como en el pranayama podría alargar nuestros años de vida? Y de ser así, ¿es posible que al dominar estas prácticas todos podamos vivir más de 100 años como los swamis hindúes? En definitiva, hay capacidades de la mente que desconocemos y que no usamos. Es cuestión de practicar y descubrir estas habilidades para poder utilizarlas. Llevo una vida muy feliz. Siento la presencia de Dios en todas partes. Él es la autoridad suprema. Aplicar el poder sobre la mente es muy difícil. He podido hacerlo por la gracia de mi maestro. Muchos piensan que la increíble longevidad de los swamis es evidencia del poder de la oración como conectar lo divino y alargar nuestras vidas. Pero hay otros que afirman que el secreto de la inmortalidad no está en permanecer vivos, sino en morir y volver a nacer. Londres, Inglaterra, 1907. Dorothy Eady, de 3 años, recibe traumatismos al caer por las escaleras de su hogar. Aunque sus heridas son graves, no amenazan su vida, pero sí la cambian. Porque en los años posteriores al accidente, Dorothy comienza a recordar vivencias de lo que, asegura, fue su vida pasada. La historia cuenta que se cayó por las escaleras, tuvo un traumatismo craneal, de hecho murió y volvió a la vida. Luego, cuando volvió a la vida, después del golpe, comenzó a recordar vivencias y sabía cosas sobre el antiguo Egipto que en realidad no tenía por qué saber. Su padre la llevó al Museo Británico y cuando lo visitó, vio las imágenes y los artefactos del nuevo imperio de Egipto y dijo, «Este es mi hogar». Y ella se obsesionó con el antiguo Egipto. Dorothy Eady era capaz de leer algunos jeroglíficos desde que tenía 10 años y desde que era adolescente ya podía escribir en una especie de caligrafía jeroglífica. Luego, cuando se hizo mayor, Dorothy afirmó que había reencarnado de una sacerdotisa del antiguo Egipto que tuvo una relación con el faraón Seti I, el constructor del templo de Abidos. La historia de Dorothy sobre su vida pasada puede parecer absurda, pero en realidad muchas culturas creen que nuestras almas son inmortales y pueden renacer una y otra vez, saltando a un cuerpo nuevo cada vez que morimos. Pero ¿podría una idea tan increíble ser posible? La reencarnación literalmente es la idea de que podemos vivir múltiples vidas, no es solo una vida. Vivimos, morimos y luego renacemos. Renacemos en un cuerpo físico. Por ejemplo, los budistas tibetanos creen que el Dalai Lama es una reencarnación de Avalokiteshvara, la diosa de la compasión. Y cuando el Dalai Lama anterior muere, buscan a un niño nacido con ciertas señales. De hecho, hay una gran historia sobre el actual Dalai Lama que, cuando era niño, fue llevado a un monasterio y él señaló una estantería y dijo, «Mis dientes están allí». Y cuando revisaron, estaban los dientes del antiguo Dalai Lama. Así que existen personas que tienen una sensación de conciencia
de algo que ocurrió en el pasado, que vivieron una vida pasada. La Cábala enseña que las almas humanas tienen el propósito ordenado por Dios de aprender mientras están en la tierra. Y, a veces, una sola vida no es suficiente para cumplir la misión y la causa por la cual Dios les ordenó nacer en la tierra. Y por eso las almas pueden regresar. Muchos casos de personas que vivieron vidas pasadas suelen conectarse con algún trauma. Creo que fue lo que pasó con Dorothy. Quizás tuvo que ver con el traumatismo craneal. Muchas investigaciones han intentado demostrar que las almas pueden reencarnar, pero creo que no podemos saber qué sucede con exactitud cuando las personas tienen esos recuerdos. En el caso de Dorothy Eady, sus recuerdos precisos sobre la vida en el antiguo Egipto eran asombrosos. A los 29 años, Dorothy se mudó a Egipto, se casó y dio a luz a un hijo, al que llamó Seti, para recordar su conexión con el antiguo faraón. Con el tiempo, la llamaron Seti o Madre de Seti. Sin formación profesional, Dorothy se convirtió en una colega respetada de muchos egiptólogos reconocidos a nivel mundial. Pasó 50 años trabajando como una dibujante, escritora e historiadora no convencional. Después de pasar tiempo con Seti, muchos expertos comenzaron a creer que sus increíbles historias podían ser reales. Seti en esta vida tenía conocimientos extraordinarios y recuerdos de los trabajos del templo de Ábidos y sus obras de arte. El templo de Ábidos era un lugar muy sagrado para el pueblo egipcio. La llegada de Seti a Ábidos fue impresionante para todos los presentes porque era una mujer inglesa que entró al templo por primera vez y sabía exactamente dónde estaba todo. De inmediato supo cómo encontrar ciertas cámaras. Incluso fue capaz de interpretar algunos jeroglíficos en la oscuridad. El egiptólogo jefe la llevó a ver un lugar del templo que sabía que ella no reconocería porque aún no se había publicado. Fue él mismo quien tradujo cada parte del texto. Le tomó meses. Pero Seti era realmente una sacerdotisa reencarnada de Egipto. Lo reconocería. Y conocía cada parte de ese muro. Así que o era muy buena con los jeroglíficos del antiguo Egipto, o era una auténtica sacerdotisa reencarnada del antiguo Egipto. Seti se convirtió en una de las egiptólogas más importantes, una de las traductoras de jeroglíficos más importantes del mundo y no tenía una educación formal. La historia de Dorothy Eady es sin duda el relato más convincente de la reencarnación que tenemos en toda la historia. Muchos consideran que la historia de Dorothy demuestra que la reencarnación de hecho es algo real. Pero si realmente nuestras almas vuelven a nacer en nuevos cuerpos después de la muerte, ¿por qué solo algunas personas tienen recuerdos de sus vidas pasadas? Si observamos la investigación sobre vidas pasadas y vemos los casos que parecen un poco más intrigantes, los que parecen tener pruebas más sólidas de que ocurrió algo inusual, comprobamos que son personas que murieron repentinamente y coincide con la idea de los asuntos pendientes. A pesar de que los egipcios no creen en la reencarnación, los que rodeaban a Seti decidieron creer que su historia era demasiado sorprendente para ser una coincidencia. Aunque el caso de Dorothy Eady ofrece una posible evidencia de que nuestras almas son inmortales y pasan de un cuerpo a otro, ¿qué pasa con quienes no están listos para dejar los cuerpos que tienen ahora? Bueno, los científicos han desarrollado una extraña técnica que podría permitirnos vivir para siempre, mantenernos congelados durante siglos. Scottsdale, Arizona. En una extensa zona industrial en el norte de la ciudad se encuentra la sede de Alcor Life Extension Foundation.
Como en la mayoría de los centros médicos de vanguardia, los médicos y científicos trabajan día y noche para atender a sus pacientes. Sin embargo, en el caso de Alcor, los pacientes ya fallecieron. Creemos que las personas declaradas muertas legalmente hoy podrían volver a vivir. La misión de Alcor es llevar a un paciente que no se puede ayudar con la medicina actual al futuro, donde una tecnología más avanzada pueda curarlo y revivirlo. Esta es el área de atención al paciente. Aquí tenemos a los 184 pacientes humanos en estos contenedores criogénicos. Son frascos de vacío muy grandes y costosos. En cada uno de estos contenedores hay 4 pacientes. En este lado verán que puedo poner la mano sin ningún problema. Los pocos centímetros adentro está a menos de 160 grados Celsius. Es muy frío. Dicen que congelamos a la gente, pero no es del todo cierto si lo hacemos bien. Nuestros pacientes están en un estado de coma prolongado, solo que no tienen actividad metabólica. Hasta ahora, 184 pacientes fallecidos yacen congelados en las instalaciones de Alcor, con la esperanza de que un día sean resucitados. Esta extraña forma de inmortalidad se conoce como criogenia. La criogenia es el proceso de congelar el cuerpo humano, quizás solo la cabeza, para detener el proceso biológico de descomposición. Se espera poder congelar a alguien vivo, incluso con una enfermedad incurable, y tal vez descongelarlo en algún momento del futuro, cuando la ciencia haya encontrado la cura para esa enfermedad. En ese sentido, tal vez se pueda vencer el cáncer, vencer los estragos de la vejez. Podríamos llegar a ser inmortales. El profesor Robert Ettinger, un físico, inició el movimiento de la criogenia en los 60. Propuso almacenar a las personas a temperaturas muy bajas, para que la tecnología del futuro pudiera curarlas y revivirlas. En la actualidad, hay muchas empresas que hacen esto. Hay cientos de personas congeladas ahora mismo en todos los Estados Unidos. En el mundo se calcula que al menos 500 personas se han puesto en suspensión criogénica, entre ellas el famoso jugador de béisbol Ted Williams. Incluso hay quienes afirman que el cuerpo de Walt Disney está en un centro de criogenización. ¿Hay alguna razón para creer que este extraño proceso podría funcionar realmente? Si viven en el campo, saben que cuando llega el invierno los lagos se congelan. Pero si alguna vez miran por encima de los lagos, verán organismos congelados, peces y ranas. Y cuando llega la primavera, algunos de ellos vuelven a la vida cuando creíamos que estaban congelados. ¿Cuál es el truco? El truco es que la madre naturaleza creó un anticongelante para bajar el punto de congelación de estos animales. De modo que, aunque parezca que están congelados, los fluidos corporales dentro de ellos siguen fluyendo y estos animales siguen vivos, aunque su tasa metabólica sea muy cercana a cero. De cierta forma, copiamos a la naturaleza. Se han registrado casos de personas que cayeron en lagos, se congelaron temporalmente, no tenían signos de actividad biológica y se descongelaron con éxito. Durante décadas hemos experimentado con la congelación de tejidos y resulta que algunos tejidos pueden congelarse de forma casi indefinida. Piensen en los donantes de esperma y el hecho de que se puedan tener espermatozoides u óvulos congelados para que el proceso de fertilización pueda ocurrir años después. En realidad ya vivimos con una cierta forma de criogenia, pero a nivel celular. Los científicos han explorado los efectos de las bajas temperaturas en la biología por décadas. Hemos criogenizado embriones, óvulos y muchos otros tejidos. Miles de personas en el mundo fueron criogenizadas cuando solo eran embriones. La criogenia es controversial. La criopreservación se usa en clínicas de fertilidad para congelar embriones. Pero en el caso del cerebro, la congelación y la reanimación del cerebro están aún en fases muy tempranas. Y no sabemos si un cerebro congelado, con la rudimentaria y escasa tecnología actual, podría reanimarse en algún momento en el futuro lejano.
Según la información más reciente, ningún ser humano ha sobrevivido a la criogenia, se ha despertado después y ha vivido para contarlo. Por eso los científicos son escépticos. Eso no significa que sea imposible. Significa que la tecnología actual aún no ha avanzado lo suficiente. Si la criogenia es capaz de cumplir su promesa de inmortalidad como muchos esperan, ¿eso podría significar que algún día llegará el fin de la misma muerte? La criogenia busca que las personas decidan cuánto tiempo vivir. En el futuro deberíamos poder revivir a los pacientes y rejuvenecerlos para que puedan retomar sus vidas. Queremos un tiempo de vida indefinido. Si en el futuro alguien demuestra que se puede revivir después de haber sido congelado, entonces el tema de la inmortalidad estará en la mesa. No hemos llegado allí, pero no hay ninguna ley científica que diga que no se puede. ¿La congelación podría ser la clave de la inmortalidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero hay quienes creen que hay otra clave para descifrar el secreto de la vida eterna. ¿Quieren saber más? Es simple. ¿Revertir el proceso de envejecimiento? Torrance, California. En un pequeño centro de investigación médica a 32 kilómetros al sur de Los Ángeles. Sonará como algo creíble, pero esperaba escuchar lo demás. Claro. El farmacólogo Greg Fay está llevando a cabo un estudio clínico innovador. El propósito del estudio es averiguar si realmente es posible rejuvenecer a las personas. El número de cumpleaños que hemos tenido nos indica nuestra edad cronológica, pero creo que es habitual observar que no todo el mundo envejece al mismo ritmo. Hay que diferenciar entre el envejecimiento cronológico y el envejecimiento biológico. Hay personas de 50 años que parecen de 40 y hay personas de 50 que parecen de 70. Así que necesitamos una mejor manera de entender cuál es la edad verdadera en lugar de usar solo el número de cumpleaños. Intentamos demostrar que el reloj del envejecimiento puede retroceder. ¿Un tratamiento médico que puede revertir el reloj del envejecimiento? Suena demasiado bien para ser verdad. Pero la idea de que las medicinas inusuales o las sustancias mágicas pueden otorgar la inmortalidad existe desde hace siglos. Se pueden encontrar descripciones de poderosas medicinas anti-envejecimiento en las tradiciones de culturas antiguas de todo el mundo. Existe toda clase de elixires en diferentes tradiciones, como en la tradición hindú, donde existe una bebida, el néctar de Amrita, que te conecta con la inmortalidad. Si vas a las tradiciones chinas, se consumen ciertos líquidos, incluido el mercurio. Y está la idea de la alquimia medieval, el elixir de la vida, que era esta cosa que te daría la vida eterna. A lo largo de la historia, reyes, reinas y emperadores han intentado desafiar el envejecimiento que ven a diario en el espejo. Pero ahora nos dimos cuenta de que, en esencia, no hay ninguna ley física que impida la inmortalidad. El envejecimiento es la acumulación de errores a medida que las células se reproducen durante un periodo de tiempo. Si se puede reparar el daño, entonces tal vez se pueda vivir para siempre. ¿Es posible que la ciencia moderna pueda desarrollar tratamientos para volvernos siempre jóvenes? Según los resultados de la investigación del Dr. Fay, no solo es posible, sino que rejuvenecer a las personas podría ser más fácil de lo que imaginamos. Y todo comienza con el rejuvenecimiento del sistema inmunológico. El envejecimiento del sistema inmunológico puede estar asociado al envejecimiento en general. No creo que sea una coincidencia que empecemos a morir cuando disminuye la capacidad de nuestro sistema inmunitario. Si realmente pudiéramos devolverle la juventud al sistema inmunológico, podríamos revertir el envejecimiento biológico. Para probar su teoría, en 2015,
el Dr. Fay comenzó su estudio en colaboración con investigadores de la Universidad de Stanford. 9 hombres entre 51 y 65 años fueron seleccionados para participar 4 noches a la semana. Durante un año se les puso una inyección experimental que combinaba 3 fármacos de uso común, incluida la hormona de crecimiento humano. El Dr. Fay esperaba que la combinación estimulara el sistema inmunológico de los pacientes. Lo que no esperaba fueron los sorprendentes efectos secundarios. Un año después de empezar el tratamiento, recibimos comentarios de algunos de los voluntarios. Dijeron que se sentían con mucha energía, su capacidad mental parecía mejorar, perdían peso y ganaban fuerza. Un voluntario tenía todo el cabello blanco al comienzo del ensayo, y después de un tiempo, su esposa le dijo: «Cariño, parece que tu cabello se está oscureciendo». Quedamos sorprendidos cuando lo vimos. En 2019, los asombrosos resultados del ensayo del Dr. Fay se publicaron en la revista médica Engine Cell. Según los datos, el análisis de la sangre de los participantes reveló una serie de increíbles mejorías. Las cosas que vimos indicaban que los voluntarios estaban protegidos contra casi todas las enfermedades del envejecimiento, aterosclerosis, enfermedades del corazón y otras. Es un efecto global antienvejecimiento que no esperaríamos ver solo por el rejuvenecimiento del sistema inmunitario. Esto fue algo extraordinario. Parece que el reloj del envejecimiento puede dar marcha atrás. Uno de los participantes más beneficiados con el innovador estudio del Dr. Fay es un hombre llamado Paul Hynek, que se ofreció como voluntario para el programa con la esperanza de encontrar la clave para una vida más larga. Creo que el envejecimiento no es normal. Es un error, no una característica. Desde que era un niño quería vivir para siempre. Siempre pensé que la ciencia avanzaba cada vez más rápido y que podría cumplir mis sueños de la infancia. Y la ciencia me devolvió la juventud. Aunque las palabras de Paul sobre su rejuvenecimiento puedan sonar exageradas, el Dr. Fay puede demostrarlo. Los resultados de las pruebas indican que además de otros beneficios para la salud, en realidad Paul fue capaz de regenerar una parte de su cuerpo que suele degradarse con la edad, la glándula del timo. El sistema inmunitario tiene muchos componentes, pero uno de los principales es la glándula del timo. Y por desgracia, el timo se sustituye cada vez más por grasa a medida que envejecemos, lo que conduce a otros procesos de envejecimiento posteriores. Cuando observamos los resultados al final de la prueba, Paul fue capaz de regenerar su glándula del timo. El timo está en esta área de aquí. Al final del ensayo, la función del sistema inmunitario de Paul y su salud en general eran excepcionales. Aquí comienza a verse que vuelve a crecer el timo. Casi todo lo que medimos ha mejorado en Paul, incluso su edad biológica. Mi edad biológica siguió disminuyendo, incluso después del ensayo, debido a los efectos persistentes del programa en mi cuerpo. Cada día estoy más joven. Gracias. La idea de poder detener el proceso de envejecimiento sin duda es atractiva. Pero es una solución a largo plazo que nos permitirá vivir para siempre. Algunos expertos afirman que la inmortalidad no se logrará conservando nuestros cuerpos actuales, sino que será necesario construir cuerpos nuevos. Pittsburgh, Pensilvania, 1 de agosto 2019. Científicos de la Universidad de Carnegie Mellon anuncian un gran avance en la búsqueda de la inmortalidad. El equipo de investigadores pudo usar una impresora 3D modificada para crear órganos humanos hechos de colágeno sintético y lo demostraron al imprimir un corazón humano. Piensen en un auto. Cuando las piezas del auto se desgastan, lo llevamos al taller. Necesitamos un taller para humanos que reemplace los órganos cuando se desgasten. Esto se hace en las universidades. Se pueden crear órganos del cuerpo humano en una impresora 3D. Las impresoras pueden imprimir célula por célula tejido cardíaco.
La idea de crear órganos humanos artificiales puede sonar extraña para algunos, pero lo cierto es que desde los años 60, los médicos han sustituido válvulas cardíacas humanas por otras extraídas de cerdos y han creado córneas artificiales de plástico. Sin embargo, la idea de colocar órganos impresos en 3D en el cuerpo humano enfrenta un gran obstáculo, uno que los científicos están a punto de resolver. Un problema de los órganos artificiales es el mecanismo de rechazo. Es el obstáculo que ha impedido los avances en este campo. En algún momento en el futuro, si se toman células de la piel, de los huesos y se cultivan con impresoras 3D, no se producirá este mecanismo de rechazo y se podrán crear órganos artificiales con células del propio cuerpo. Podremos ser tan jóvenes y vigorosos como lo fuimos en la juventud. ¿Nuevos órganos que pueden devolvernos la juventud? ¿Es posible que la humanidad esté a punto de hacer que la inmortalidad se vuelva real? Nuestros cuerpos no están diseñados para vivir por siempre. Creo que parte del interés por alargar la vida se debe a que es algo innato en la naturaleza humana, el poder sobrevivir. Por eso, uno de los mayores objetivos científicos es vencer a la muerte. Creo que la gente está programada para la inmortalidad, precisamente porque estamos vivos. Y ya sabes, queremos estar vivos. No queremos morir. Tenemos amigos, familias, tenemos cosas por hacer. Tengo mucha vida por delante. No quiero que se acabe. Quiero seguir viviendo. Parece que la humanidad es capaz de probar cualquier cosa para engañar a la muerte. Desde tomar un trago de la fuente de la juventud, congelarnos o reemplazar parte de nuestro cuerpo. Pero quizá la cuestión no sea si podemos alcanzar la inmortalidad, sino si realmente queremos hacerlo. Tal vez sea mejor disfrutar del tiempo que nos toca y dejar que el secreto de la inmortalidad permanezca inexplicable.